Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Os doy la bienvenida a la segunda vuelta de cirugía general y en estos minutos vamos a intentar esquematizar cómo debemos afrontar el estudio de la asignatura en esta segunda vuelta de cirugía general. Recordad que esta asignatura, que cirugía es una especialidad que tiene un comportamiento en el MIR con una gran dispersión de temas, y esto hace que tengamos que centrar muy bien el estudio en lo que queremos repasar. Hemos adquirido conocimientos en primera vuelta, pero ahora tenemos que centrarlos para intentar responder la mayor parte de las preguntas de MIR posibles. Entonces, lo primero y más importante, hay tres grupos de temas que tenemos que repasar y que no nos pueden faltar. El primero son las neoplasias. Hay tres tipos de neoplasias que tenéis que conocer perfectamente. El cáncer colorectal, tanto su diagnóstico como su tratamiento, y especialmente el cáncer de recto, es muy preguntable por el tipo de tratamiento que tiene y las diferentes opciones terapéuticas. En segundo lugar, los tumores del páncreas, no solamente el cáncer de páncreas, sino también los tumores quísticos. Recordad que en los últimos años ha habido alguna pregunta sobre tumores quísticos, entonces os aconsejo que repaséis el esquema de diagnóstico diferencial de los tumores quísticos del páncreas, ¿vale? El cáncer sin duda, pero también los tumores quísticos. Y en tercer lugar, el cáncer de estómago. El cáncer de estómago por la importancia que tiene a nivel terapéutico, dado que la influencia de la neoadjuvancia ha cambiado bastante el tratamiento del cáncer gástrico. Cuando estudiéis el cáncer de estómago, no olvidéis darle un repaso también a los tumores GIST, a los tumores del estroma gastrointestinal, que también son más típicos del estómago y que han caído también en algunos exámenes. Entonces, eso, la patología oncológica del cáncer colorectal, los tumores del páncreas y los tumores gástricos, ¿de acuerdo? En segundo lugar, el segundo gran bloque de temas que hay que estudiar son temas generales, pero que han caído bastantes preguntas, han agrupado bastantes preguntas, sobre todo en los últimos años. El primero, las quemaduras. Tenéis que repasar los tipos de quemaduras y los tratamientos para cada tipo. En segundo lugar, los traumatismos, el manejo del politraumatizado y también el traumatismo abdominal y torácico, sobre todo el esquema de algoritmo de manejo del traumatismo abdominal. Es muy importante que lo tengamos claro, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, los síndromes obstructivos. Y ahí engloba el síndrome de Ogilvy, las suboclusiones, los vólvulos y la obstrucción intestinal en general, ¿de acuerdo? Entonces eso es también un grupo de temas que no podemos dejar sin repasar. Y el tercer bloque de temas importantes es alguna patología que, por ser tan frecuente, ha sido preguntada, no es de gran dificultad, pero sí que conviene que nos la miremos porque si no, pues son preguntas que a priori son sencillas, pero que tenemos que tener cierto manejo. Y estoy hablando de la proctología. Hay que repasar con el manejo de las hemorroides, de las fisuras de ano, fístulas, abscesos y de las hernias. La hernia es un tema que ha sido preguntado reiterativamente. Es un tema que no es difícil, pero que debemos repasarlo en forma de caso clínico, preguntas teóricas, etc. Afrontando el examen, el estudio de segunda vuelta con vistas al examen, haced hincapié en estos temas que os estoy explicando, pero además hacer hincapié en dos aspectos fundamentales. Casi todas las preguntas de cirugía van encaminadas a los diagnósticos y a los tratamientos. No olvidéis esto. Pocas preguntas de cirugía van encaminadas a la fisiopatología o a la etiopatogenia. Casi siempre van enfocadas a diagnóstico y a tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, centrados sobre todo en esa parte. Otra cosa muy importante. La mayoría de las preguntas aparecen en forma de caso clínico. No dejéis de hacer casos clínicos, el material de clase, repasadlo, haced los desgloses de casos clínicos para que veáis la forma de preguntar, ¿vale? Tercero, muy importante, las imágenes radiológicas sobre todo. Hay que ver imágenes tipo. Es difícil a veces reconocer imágenes difíciles, pero en el MIR casi todas las imágenes han ido enfocadas a lo mismo. Radiología simple o escáner. En el caso de cirugía, en radiología simple no debéis dejar de reconocer claramente un neumotórax, un neumoperitoneo y una obstrucción intestinal. Estas tres cosas hay que reconocerlas claramente en una placa simple. Y en un TAC, que es un poco más avanzado, pero en un TAC recordad la imagen típica de una diverticulitis, de un absceso, que hemos explicado
con esa hipodensidad interior, con aire, con una cápsula que realza el contraste y, ojo, repasad la anatomía vascular radiológica. Han puesto alguna pregunta para identificar en un angiotac la arteria mesentérica superior. Hay que reconocer los vasos principales en las imágenes radiológicas, ¿de acuerdo? Siguiente cuestión importante. Hay que prestar atención no solamente a los temas que se preguntan, sino a cómo lo preguntan, cómo hacen el tipo de pregunta. Y en cirugía es muy frecuente que aparezcan preguntas del tipo: ¿cuál sería su primera actitud? ¿Qué haría usted a continuación? ¿Cuál sería su primera prueba diagnóstica? ¿Qué haría usted ahora? No qué es lo más específico, qué es lo mejor, sino qué se hace ahora, qué se hace en la práctica clínica. Eso es muy importante que os fijéis no solamente en el caso, sino en cómo hace el enunciado de la pregunta. ¿Qué nos está preguntando concretamente? Esto es muy importante para poder escoger la respuesta más correcta. Y luego, cuidado con dos cosas. Cuidado con el abdomen agudo y con el politrauma. ¿Por qué? Porque en estas dos cosas, en la urgencia, tanto en abdomen agudo como en politrauma, tiene mucha más importancia, mucha más relevancia el estado clínico del paciente que el diagnóstico en sí. Lo primero en estos casos no es el diagnóstico diferencial, sino la situación clínica del paciente, que es lo que manda. Y tenemos que actuar en base a la situación clínica del enfermo, no al diagnóstico posible que tengamos. Espero que con estas nociones afrontéis el estudio de la segunda vuelta con energía, que os deseo que estudiéis mucho y que tengáis muy buen rendimiento en esta segunda vuelta.